Vamos a empezar la clase de hoy en- indicando que en la clase anterior, cuando hablábamos de células sanguíneas, hemos visto glóbulos rojos, luego glóbulos blancos, ¿no? Cuando hablamos de glóbulos blancos, hablamos de que las células sanguíneas que están encargadas de las defensas eh, hacen un sistema de, vamos a decir, de organización interna, de tal suerte que cada una cumple una función dentro del organismo y dentro de la parte del sistema de defensa cumple la función específica que hace que el cuerpo al final quede tan, vamos a decir, tan protegido de tal suerte que cualquier elemento extraño, cuerpo extraño que ingrese al organismo, que sea detectado como que no es una parte de nuestra estructura orgánica, así sea de otro ser humano, igual el organismo, cada organismo tiene su sistema de defensa que reconoce a sus propias células como únicas, de tal suerte que así me pongan una sangre incluso compatible con mi grupo sanguíneo, al no ser sangre de mi cuerpo, producida por mi cuerpo, esta es reconocida por el organismo e inmediatamente se empiezan a desencadenar mecanismos que hacen que a la larga, obviamente, haya vamos a decir, una suerte de protección contra esa sangre que ha ingresado en nuestro cuerpo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que el organismo sabe que cualquier tejido o estructura que ingrese a mi cuerpo no pertenece a nuestro cuerpo, a cada cuerpo de cada persona? A eso se llama el tejido de inmunohistocompatibilidad humana que tenemos cada uno de nosotros. Y obviamente ese sistema inmunológico propio de cada uno hace que reaccionemos ante cualquier agente o cuerpo extraño invasor. Entonces, en ese sentido, vamos a ver la clase. Quiero hacerles un recuerdo antes. Bueno, aquí hay una imagen que podemos ver. Decíamos que existe una inmunidad celular y una inmunidad humoral. Ese sistema garantiza nuestra inmunidad general en el organismo. También hablamos de que existe un lugar donde se producen estas células sanguíneas, que decíamos que en la médula ósea, dependiendo obviamente de la edad. Si hablamos de una médula ósea de una persona adulta, estamos hablando de huesos planos, esponjosos, como hemos dicho, el esternón y los huesos ilíacos, ¿no es verdad? Aquí hace una representación de un hueso largo, obviamente aduciendo que es un hueso, nada más es como un ejemplo, donde se originan las células de defensa, llámese de tipo celular, a través de los linfocitos, que vamos a ver más adelante, esta es la clase de los linfocitos, y a través de una inmunidad humoral, que también son linfocitos, pero la característica es que este linfocito, llamado linfocito B, produce sustancias, estructuras proteicas, que es llamados anticuerpos. Y de ahí vamos a ver que esos anticuerpos dan la inmunidad humoral. Vamos a continuar. Entonces, de esa manera vamos a continuar la clase y vamos a ver esta imagen más adelante. Ustedes recuerdan que hicimos este esquema, donde decíamos que los glóbulos blancos estaban por los granulocitos, los agranulocitos. Los agranulocitos eran los monocitos y los linfocitos. Ahora vamos a ocuparnos de este sistema de defensa de los linfocitos y de una manera tal que vamos a desarrollar cada uno, la función de cada uno de estos y a qué tipo de inmunidad pertenece. En realidad,
hablamos de una inmunidad innata, no sé si se acuerdan, de una inmunidad adquirida. La inmunidad innata, decíamos que está conformada por, vamos a ver, por estructuras naturales con las que nacemos, es innato, y la adquirida, vamos a ver que es a través de los linfocitos. Entonces, todo lo que es adquirido, generalmente inmunidad adquirida está referida a las células linfocíticas. La inmunidad innata y a todos estos otros tipos de células que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a desarrollar. Bien. Cuando decíamos inmunidad innata, hablamos de que la fagocitosis de las bacterias, cualquier otro efecto invasor que entrara al organismo era destruido por los leucocitos y células del sistema macrófago tisular. ¿Se acuerdan de los macrófagos? Los macrófagos son células gigantes que están en los tejidos de forma no específica, sino general. Es algo, un sistema innato con el que nacemos. Decíamos que el ingreso de cualquier ser al organismo, por ejemplo, decíamos aquí la piel, aquí decimos el estómago secreta enzimas digestivas que hace que cualquier microorganismo que ingrese por vía oral hasta el estómago va a terminar en el estómago porque existen enzimas que van a destruirla y van a digerirla, en otras palabras, ¿verdad? No se olviden que el estómago alcanza un pH bajísimo de 1.2.8, es altamente ácido. También decíamos la piel, ¿se acuerdan? La piel es un sistema de protección que nacemos, es innato. Otra bien, la presencia de compuestos químicos celulares que se unen al microorganismo como ser toxinas, ¿no es verdad? Y los destruyen. O sea, cuando ingresa al organismo un tóxico, un veneno, un microorganismo, un cuerpo extraño, inmediatamente es destruido por esta inmunidad innata. Entonces, no nos olvidemos eso. Entonces, nacemos con ese sistema de defensa innato. Otra cosa que debemos saber de la inmunidad innata es que en el ser humano, nosotros cuando nacemos, inmediatamente nacemos, nos ponemos en contacto con agentes infecciosos que en realidad no nos hacen nada. No es que no sean patógenos o mortales para nosotros, sino que no pueden hacernos daño. Por ejemplo, cuando estos seres microscópicos, ya se vean virus, bacterias, lo que sea, ingresan a los animales, a ellos les causa daño y los pueden matar. Pero al ser humano, no, mismo microorganismo no puede ingresar al ser humano, no puede invadirlo, de tal suerte que, ¿por qué? No es que porque sea incapaz de ingresar al organismo, ingresa, pero no tenemos un sistema de defensa que prácticamente nos protege contra estos microorganismos que son, vamos a decir así, patógenos mortales para los animales. ¿Qué quiere? Entonces nacemos con un sistema inmunológico que no permite que habiendo estos microorganismos que en los animales puede causar enfermedades mortales, como dice el cólera del cerdo, la peste bubónica, el moquillo en las aves, estas patologías, estos microorganismos podían causarnos un terrible daño si no es que no tuviéramos una inmunidad innata. Entonces, ingresan a nuestro organismo, pero inmediatamente nosotros tenemos un mecanismo que ya estamos protegidos contra esos microorganismos. De tal suerte que a nosotros no nos hace nada, en tanto que a los animales los puede matar en días, semanas. Pero miren, también existen en los animales que son resistentes a organismos o microbios que a nosotros nos pueden causar enfermedad, daño, incluso mortal. Es así
que un animal, un perro, no enferma de lo mismo que enfermaría un humano, como por ejemplo la poliomielitis. Los animales no hay poliomielitis porque ellos tienen un mecanismo de defensa que inmediatamente lo destruyen a esto o no permiten su invasión. La parotiditis, el cólera humano, el sarampión, la sífilis, imagínense, a los animales no les causa daño, no, y si ingresan no lesionan, y si quieren ingresar, algunos ni ingresan porque no tienen la estructura para poder invadir el cuerpo del animal, porque tienen diferentes estructuras. En ese sentido, entonces, ¿cómo es que el organismo reconoce, decíamos, una inmunidad de histocompatibilidad humana, reconoce que no es parte del organismo lo que ha ingresado, llámese microorganismos, bacterias o toxinas? Lo reconoce por la estructura. Estructuras que generalmente estas sustancias que ingresan al organismo son, vamos a decir, polisacáridos o proteínas o polipéptidos que de alguna manera la estructura que tienen es, si ustedes quieren, reconocida y detectada como extraña. Entonces, en ese momento que produce el reconocimiento de esta estructura, ingresa lo que nosotros llamamos la inmunidad adquirida. Aquí está. Entonces, ¿cuándo tenemos inmunidad adquirida? Cuando entramos en contacto con estos cuerpos extraños. En otras palabras, si naciésemos con cero inmunidad, se dice que inmediatamente moriríamos nosotros, no sobreviviríamos ni siquiera días ni semanas, moriríamos inmediatamente. De tal suerte entonces que la inmunidad innata nos protege contra los microorganismos y estructuras generales, pero luego entramos en contacto con estos microorganismos, llámense bacterias, virus o toxinas. En ese momento el cuerpo reconoce la estructura extrañas que son proteínas, polipéptidos o polisacáridos que ingresan a nuestro organismo. ¿Y qué hacen? Activan un sistema inmunológico. El sistema inmunológico, ¿cómo se activa? A través del reconocimiento de la estructura de este cuerpo extraño, que de hoy en adelante lo llamamos antígeno. Entonces, las células del organismo que entran en acción, llámese macrófago, neutrófilo, eosinófilo, llámese, vamos a decir así, células de sistema de histocompatibilidad, todas estas células hacen que se reconozca este cuerpo extraño e inmediatamente se active un sistema, un procesamiento de la información que hace que el organismo empiece a defenderse primero de manera general. No es específico, no nos olvidemos, el macrófago, el neutrófilo, el sinófilo son generales, son inmunidad innata. Muy bien. Una vez que ingresa este microorganismo, la estructura ya general por la inmunidad innata empieza a defenderse, pero no es eficiente porque al hacerlo, al tratar de defenderse, hace una tormenta, vamos a decir así, inmunológica, como que entrando en un proceso de desesperación, como un proceso de desesperación al no conocer este nuevo ser invasor, y empieza a reaccionar de manera exagerada, tratando de destruir todo lo que ha invadido. Y miren, al invadir este microorganismo, está justo en los tejidos, las células de nosotros mismos, está justo con ellos. Entonces, este macrófago y todos los que empiezan a fagocitar empiezan a liberar sustancias tóxicas, citoquinas, citocromo peroxidasas,
y liberan de tal suerte que al tratar de matar de manera general este ser invasor, también dañan y lesionan y matan células del tejido propio nuestro, lo que hace que ahora haya un lugar bastante dañado, bastante lesionado. Si fuera una célula, imagínense una célula pulmonar, estuviera en el pulmón, como lo que hace el coronavirus, se localiza en vía respiratoria, llega a los alvéolos tipo 2 y tipo 1 e ingresa a los alvéolos y el macrófago pulmonar trata de destruir al virus y al hacerlo destruye las células pulmonares. Para destruye, fagocita, lesiona, mata las células alveolares, causando una reacción inflamatoria exagerada, llegando a dañar el alveolo y causando una reacción inflamatoria abundante a nivel del tejido pulmonar, lo que hace que el paciente poco a poco no pueda hacer el intercambio alveolo capilar a nivel de la barrera alveolo capilar. O sea, no hay intercambio de oxígeno por CO2, ya que ese tejido, esa superficie de intercambio está dañada. Segundo, hay una inflamación, hay edema, hay disminución de la superficie de intercambio gaseoso, lo que hace que el paciente se presente una insuficiencia respiratoria, que aquí, dicho sea de paso, que prácticamente los ventiladores que se pone al paciente a, van a ser como si no fueran suficientes. En otras palabras, no serviría el uso de estos ventiladores, ya que el problema es a nivel alveolo capilar. El ventilador funciona cuando la membrana alveolo capilar, las vías respiratorias están expeditas y la membrana alveolo capilar está dentro de lo normal. Pero el ventilador además mete oxígeno a una presión para que pueda el oxígeno pasar de los alveolos a la sangre a través de una barrera alveolo capilar ya disminuida. En ese sentido, estamos hablando prácticamente de una lesión, un daño tisular, debido a que la inmunidad innata con la que nacemos no es tan eficiente. Por lo tanto, ¿qué queda al organismo? Lo único que queda es activar el sistema de inmunidad adquirida. Y vamos a ver cómo lo hace. Entonces, decíamos que esta tormenta exagerada de defensa lesiona el tejido y obviamente trata de defender el organismo lo que más puede, con lo que puede, como puede, ya que no conoce la debilidad de este nuevo ser, no sabe cómo lesionar, matarlo. Entonces, en ese sentido, estamos, si ustedes quieren, desprotegidos. De ahí entonces viene que las vacunas son vitales para el sistema de defensa adquirido. ¿Cómo es esto? La vacuna es una composición, vamos a decir, es un preparado de estructuras de estas bacterias, si fuera antibacteriana y si fuera antiviral, las estructuras de estas bacterias o las proteínas de esta bacteria que son liofilizadas o, si ustedes quieren, secadas y inactivadas. Entonces, cuando ingresa una vacuna al organismo, ingresa este agente pero atenuado, incapaz de causar la enfermedad. Entonces el organismo inmediatamente reacciona ante el cuerpo extraño y como este no daña, la vacuna no está activa, no activa la enfermedad, el cuerpo tiene el tiempo entre semanas y meses, y incluso a veces años, para producir un sistema de defensa
específico contra este microorganismo de tipo celular y de tipo humoral. A esto es que nosotros conocemos como un sistema inmunológico, vamos a decir aquí, preparado para combatir cuando este ser ingrese de manera activa para causarnos daño. Entonces nosotros, dice la literatura, que tenemos un mecanismo de defensa inmunológico adquirido por la vacuna de 800,000 veces más que cuando no conocemos el organismo. Imagínense, o sea, prácticamente una persona que se ha vacunado contra la tuberculosis pulmonar, si entras en contacto con el bacilo de Koch, que es la tuberculosis, ingresase al organismo y esta persona inmediatamente entraría en acción y liberaría todo el sistema celular y humoral para destruir en horas o minutos a ese ser que ha ingresado al organismo, de tal suerte que estaríamos preparados para contrarrestar cualquier infección de tuberculosis cuando estamos vacunados contra la tuberculosis pulmonar. Entonces, miren, entonces ese es el sistema de inmunidad adquirida. Entonces, se dice que si una persona naciese con una deficiencia o falta de células linfocíticas por problemas de agenesia, por problemas, vamos a decir, adquiridos, por problemas, vamos a decir, insuficiencia de producción de estas células, la persona igual no resistiría y moriríamos con cualquier infección como lo hace el paciente que tiene infección con VIH, ¿no es verdad? Entonces, de ahí vemos que nosotros es vital que hablemos de la inmunidad adquirida. Nosotros conocemos entonces los linfocitos. Fíjense, aquí hay los basófilos, monocitos, ¿no es verdad? Los granulocitos los conocemos, ¿no es verdad? Miren los linfocitos. Sabemos por histología que el linfocito es una célula bien redondita que tiene un núcleo que ocupa casi todo su citoplasma, ¿no es verdad? Y obviamente es una célula que está dentro y fuera de la sangre. El linfocito esa característica tiene, que puede salir e ingresar a la circulación sin ningún problema y retornar a través de los linfáticos. ¿Y dónde se localizan los linfocitos? Si bien es cierto, una parte, decimos que el 30-35% de la sangre es linfocitos, entonces los linfocitos están en la sangre, también están en los tejidos y sobre todo se depositan en los ganglios. Existen dos tipos de linfocitos, hemos visto los T y los linfocitos B. Los linfocitos T obviamente tienen estructuras y características que le permiten actuar y funcionar de manera diferente al linfocito B. Vamos a ver más adelante cómo es. Los linfocitos T tenemos que los dos se forman en la médula ósea o en los tejidos hematopoyéticos y los T viajan a un órgano que hasta los 4 o 5 años todavía está activo o está presente en el cuerpo humano del humano y es el timo. En el timo va y se especializa como linfocito T. El otro tipo de linfocito se dice que va a otro lugar del organismo, que en este caso se vio que iba a la bolsa de Fabricio en las aves y de ahí viene el nombre de linfocito B de bolsa, T de timo y B de bolsa. Entonces, de ahí viene que el linfocito B es otro tipo de... Muy bien. Entonces, estamos hablando de una estructura muy importante que es el linfocito B. Los linfocitos B vamos a ver que existen los
T supresores, T auxiliares, los T killers, ¿no es verdad? Dentro de los T auxiliares vamos a ver el TCD8, TCD4. Más allá adelante vamos a ver la importancia, porque les estoy diciendo esto, el TCD4 y TCD8, aquí está el macrófago. Obviamente la imagen dice que el linfocito es igual que el macrófago, son imágenes para hacer la inmunidad. Entonces, en la inmunidad adquirida participan todas estas células, los linfocitos T, los B, los macrófagos, y obviamente en este caso vamos a ver las células B, los anticuerpos. Estas células B producen anticuerpos, aquí vemos, ¿no es verdad? Entonces, aquí tenemos los linfocitos B y el macrófago. Entonces, los linfocitos T y los linfocitos B van a estas estructuras del cuerpo humano para lo siguiente. Es muy importante que estas células estén en conocimiento de qué estructura proteica o inmunológica, o si ustedes quieren, antigénica, cuenta el cuerpo humano de cada persona. De tal suerte que el linfocito T, cuando va al timo, va a ser, si ustedes quieren, a ser capacitado para que éste no, vamos a decir, reconozca las células y las estructuras propias de ese cuerpo humano y no inicie una acción contra su propio organismo. De tal manera, entonces se hace como una presentación de la estructura y se le enseña a no atacar, a no lesionar, no actuar contra nuestro propio organismo. De tal suerte que incluso se dice que algunos linfocitos, cuando están en el timo, reaccionan en contra de la estructura del organismo al que se les está haciendo, digamos, la capacitación para no atacar. Si este dice ataca o lesiona esta estructura, inmediatamente es destruido. De tal suerte que no puede haber un linfocito T en el organismo de cada persona que actúe contra las células, estructuras del cuerpo del cual es parte. Igualmente, los linfocitos B son capacitados, instruidos, y son células memorias que se capacitan para no atacar ni fabricar anticuerpos contra nuestro propio organismo, de tal suerte que en ese sentido, entonces ahí viene la importancia de que en esa etapa estas células sean, si ustedes quieren, sean maduradas en estos órganos para que éstas cumplan su función a cabalidad. De ahí, la otra situación importante es que en ese proceso también estas células reciben otros tipos de información para que ellas puedan organizarse y formar diferentes funciones, como son las linfocitos TCD8, los linfocitos TCD4, los linfocitos T killers. De igual manera, estas células, linfocitos B, se capacitan para la producción de inmunoglobulinas, estas estructuras llamadas inmunoglobulinas, estos anticuerpos, para producir inmunoglobulinas de tipo A, de tipo E, de tipo M, de tipo G. Entonces, que se producen en función a la presentación o al contacto contra cuerpos extraños. Vamos a ver más adelante. Entonces, aquí vemos un ejemplo de esto, es este ejemplo para que vean cómo es que se da la situación. Una célula B, igual pasa con el T, que da origen, está en la médula ósea, ¿no? Va, si ustedes quieren, entra en contacto, una vez liberada, entra en contacto con cuerpos extraños que ingresan todo el tiempo a nuestro organismo, como ser virus, bacterias e incluso estructuras que son parte de estos microorganismos dañinos, pero que son atenuados como son las vacunas. Entonces, al
entrar en contacto con estas estructuras o cuerpos extraños, las células que tenemos, en este caso el linfocito B, hace un grupo de células o colonias, si ustedes quieren, le han puesto B1 aquí, es como decir este tipo de células que entra en contacto con la información de una estructura invasora y fabrica un anticuerpo, fíjense, de una estructura de color rojo. Eso es para solo orientación, pues, por fines didácticos, con una, si ustedes quieren, fíjense, una especie de estructura como llave que no se parece, miren este otro, es de color celeste, que tiene otra estructura, este de color azul, que tiene otra estructura. ¿Qué quiere decir eso? Que este es específico para entrar en acción cuando este microorganismo invada al organismo de forma, vamos a decir, de forma patógena, invada al organismo. Al principio entraba en contacto en la primera fase y luego en la segunda parte, cuando este organismo invade al cuerpo humano de manera, vamos a decir, ya infectante, dañina, ahora en el organismo se han aplicado millones, miles de anticuerpos que van a ser liberados inmediatamente. Entonces decíamos que inmediatamente invade el agente patógeno ingresa al organismo, ya tenemos células especializadas en gran cantidad, productoras de anticuerpos y anticuerpos en gran cantidad específicos para entrar inmediatamente en acción y evitar la infección por estos seres extraños, cuerpos o organismos. De ahí viene y esto se almacena en el bazo, en la pulpa blanca. Estaríamos hablando de que ahí existe el sistema de almacenamiento de la inmunidad celular y humoral del organismo. Y así, esto otro tipo de microorganismo, igual se tiene una colonia. Miren, fíjense en este. Ahora ingresa y hay anticuerpos. Inmediatamente, ¿qué se pasa? Se detecta el ingreso de esto y estas células que ya hay en gran cantidad de organismos empiezan a producir gran cantidad de anticuerpos y de esa manera tenemos un sistema de defensa especializado, adecuado, que no permite la invasión de ese agente. Eso pasa cuando tenemos inmunidad, por ejemplo, contra el sarampión, el tuberculosis, papera, ¿no? La parotiditis que decíamos, las infecciones en este caso por bacterias, en este caso serían, por ejemplo, las bacterias de neumonías y todo eso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Un sistema de defensa que inmediatamente hay, que no necesita entrar recién a producirse, a elaborarse, a detectar, a estudiar qué tipo de antígeno es, qué anticuerpos van a producir, cómo se va a entrar en acción, nada, eso tarda. Es lo que nos pasa ahora, por ejemplo, con el virus, el coronavirus, que es el SARS-2, que ahora en esta pandemia no teníamos defensas, ni anticuerpos, ni células, o sea, inmunidad celular ni humoral contra este microorganismo, que obviamente no era necesario que lo tengamos porque este es un microorganismo que invade, que es propio de los animales, en este caso es ese murciélago. Entonces, un microorganismo que es propio de un murciélago, o perdón, de un animal, decíamos que nosotros tenemos inmunidad y no puede invadir ni dañarnos. Sin embargo, al no tener esta defensa y al haber ingresado al organismo del ser humano y ser transmitido de humano a humano, eso ha hecho que obviamente hasta ahora los que se infectan con el virus no tengamos defensas suficientes para eliminarlo ni bien ingrese. Por eso, hasta los 7 días
de 2 a 7 días el virus está feliz en el organismo multiplicándose, reproduciéndose, y cuando llega a los 14 días, supuestamente entramos en una, vamos a decir, ya elaboramos un sistema de defensa, pero ya hemos transmitido a varios y que a veces se multiplica en tal manera que invade órganos, todo, y llega un momento en que ya no se puede defender el organismo y llegamos a tener lesiones multisistémicas, sobre todo respiratorias, y perdemos la guerra, ¿no? En este caso, ¿qué se está viendo? Entonces, hacer una vacuna, que sea una vacuna que pueda hacer que en este caso sea una vacuna, no estamos hablando de una vacuna, vamos a hacer, para que sea no inmunidad pasiva, sino una inmunidad adquirida activa. Y hemos hablado de eso en la primera clase. Entonces, de esa manera es que podemos decir que así funciona el sistema inmunológico en el organismo, causando que nosotros prácticamente podamos defendernos de esta manera. Lo mismo ocurre con los linfocitos y las células memorias que tenemos en el organismo. Este ejemplo que se ha dado con linfocitos tipo B. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí miren, está procesando la información del antígeno que ha entrado, digamos el virus el coronavirus, ha entrado al organismo. Nuestro organismo empieza a procesar la información, si ustedes quieren, a reconocer qué estructura tiene el virus, qué estructura tiene. Y luego, una vez que ha reconocido qué estructura tiene, o sea, qué forma tiene, entonces ahora las células de defensa, en este caso, células que son del sistema inmunológico, como en este caso vamos a ver los macrófagos, que son importantes, que entran en acción inmediatamente, empiezan a producir linfocinas o sustancias que comunican a todo el sistema inmunológico y acude a la memoria. ¿Acude a la memoria en qué sentido? A ver si alguna vez hemos entrado en contacto y si existen células especializadas y anticuerpos para atacar este microorganismo que ha ingresado al cuerpo. Al no haber esa situación, entonces las linfoquinas se liberan y van, obviamente, miren, la información va a los linfocitos B, para que los linfocitos B entren en acción o memoria y digan, a ver si alguna vez conocemos este virus, y empiecen a producir antígenos que van a empezar a hacer la defensa del organismo. Y gracias a estos antígenos entran en acción, miren, los linfocitos T, ¿no? Los linfocitos T, que en este caso son citotóxicos, son killers, los linfocitos supresores, que son muy importantes, los linfocitos colaboradores, que son los que entran en acción. Entonces, si ustedes ven, si nosotros hayamos tenido un sistema de defensa, hayamos tenido anticuerpos y antígenos contra el virus, el coronavirus, en este caso, inmediatamente lo reconoceríamos como aquí, estas células lo identificarían, liberarían linfoquinas, entraríamos a sacar todas las células especializadas de defensa, cosa que en menos de 7 días el virus estaría eliminado y evitaríamos su multiplicación y no enfermaríamos nunca en este caso, todos seríamos inmunes, como pasa con el sarampión. El sarampión se dice que ha sido erradicado, aunque últimamente ha habido unos pocos casos, pero ahorita todo el mundo tiene inmunidad adquirida. Primero ha sido adquirida pasiva y luego adquirida activa, ¿no? Se coloca al año de edad, no se olviden, para el sarampión. Y una vez que la persona tiene la vacuna, tiene antígenos, tiene células, linfocitos T, citotóxicos, supresores, colaboradores, tiene linfocitos B, anticuerpos, todo listo para que cuando el virus entre al organismo lo elimine, y por eso no enfermamos de sarampión. Entonces, aquí vemos dónde se almacenan los linfocitos, hemos dicho, dónde circulan. Los linfocitos están en todo el organismo, en todo el cuerpo, salen y entran de la circulación sanguínea. Cuando salen en circulación sanguínea, a través de los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos, regresan a la circulación a través de la gran vena linfática y el conducto torácico, y
caminan en todo el organismo haciendo una especie de vigilancia o patrullaje del sistema de defensa en todo el organismo. Estas células nos ayudan a protegernos enormemente. Aquí tenemos un plexo venoso, aquí tenemos el timo que decíamos, las células van al timo, ¿no? Las células que están, vamos a decir, a prepararse, y luego del timo obviamente salen los linfocitos T, ¿no es verdad? Y los que no van al timo, van a la bolsa de Fabricio, van, obviamente, son los linfocitos B. Aquí tenemos los linfocitos T activados. Cuando está activado, cuando está, si ustedes quieren, capacitado para no atacar a nuestro organismo y listos para producir defensa específica contra cualquier microorganismo, ¿verdad? Entonces, y obviamente los anticuerpos que produce el linfocito B, ¿no? No se olviden, todo lo que no nos pertenece, que ingresa al organismo, el organismo lo considera como antígeno, y todo lo que va a destruir los antígenos son los anticuerpos. Por si acaso, nuestras células, la pared, la membrana celular de nuestras células, proteínas que tenemos, las globulinas, albúminas, los glóbulos rojos, todas las células que tenemos tienen una estructura antigénica, o sea, son antígenos. ¿Por qué son antígenos? Porque al ingresar a otro organismo que no nos pertenece, ellos hacen que ese otro organismo fabrique anticuerpos. Nosotros tenemos antígenos y anticuerpos, pero nunca tenemos antígenos y anticuerpos del mismo tipo. En otras palabras, no puedo tener antígeno A y anticuerpo anti-A. No hay eso. Si tengo antígeno, mi antígeno es A, mi anticuerpo no puede ser A. Tiene que ser B, tiene que ser AB, perdón, C o lo que sea, pero nunca puede ser que haya el antígeno y anticuerpo. Si hubiera el antígeno y anticuerpo de la misma clase, de la misma estructura, entonces se produciría una reacción autoinmunológica que llevaría a que nuestro organismo perdería la batalla. En otras palabras, nos autodestruiríamos. A eso se llama enfermedad autoinmune, ¿no es verdad? Que a veces pasa en el organismo. Tenemos enfermedades llamadas autoinmunes. Por ello es que es importante conocer el sistema de inmunidad del organismo para tener. Esta es una estructura de un antígeno. Miren cómo los anticuerpos van y se unen a los cuerpos extraños, los unen y los vuelven raros, extraños para el organismo, y el macrófago viene y lo fagocita. Los linfocitos T-killer vienen y lo destruyen. Entonces, en el cuerpo y células especializadas contra organismos extraños que ingresan al organismo. Esta es una inmunidad adquirida activa. Nosotros producimos el anticuerpo al contacto con estos antígenos. ¿Cuándo es inmunidad adquirida pasiva? Cuando me administran los anticuerpos que van a destruir los microorganismos, las toxinas o venenos o virus que han ingresado a nuestro cuerpo, que es, en este caso obviamente son las vacunas que se producen, como por ejemplo para la vacuna antirrábica. Cuando una persona es infectada con el virus de la rabia por mordedura de perro, ¿no? Generalmente, entonces nos administran vacunas que son anticuerpos producidos por otro ser que van a ir a destruir los virus de manera inmediata. Entonces, no hemos producido nosotros los anticuerpos, nos han administrado, y eso se llama, obviamente se conoce como inmunidad adquirida pasiva. Nos están administrando los anticuerpos, no producimos nosotros, no lo hemos producido porque nunca hemos entrado en contacto con el virus de la rabia. Igual pasa en los venenos de la serpiente. Se nos administra vacuna antiofídica, que son generalmente para 5 tipos de venenos. Entonces, no se introducen anticuerpos que van a destruir el veneno de la víbora. Nosotros no hemos producido anticuerpos, nos han dado. Entonces, es una inmunidad adquirida, en este caso pasiva. Con esto entonces estaríamos terminando la parte de inmunidad. La próxima clase estaríamos viendo lo que es coagulación. Gracias.